Vamos a localizar el borde lateral de la rótula y con nuestro dedo sensitivo vamos a deslizar lateralmente para así poder sentir lo que es el cóndilo lateral. Localizamos el borde medial de la rótula, deslizamos el dedo sensitivo medialmente y vamos a contornear lo que es el cóndilo medial. Con el dedo sensitivo en la epífisis distal y lateral del fémur vamos a palpar la eminencia ósea prominente. Con el dedo sensitivo en la epífisis distal y medial del fémur vamos a palpar en el centro del cóndilo una eminencia ósea redondeada que va a ser el epicóndilo medial. Deslizamos nuestros dedos sensitivos en la cara medial de la rodilla, arriba y atrás del epicóndilo medial, próximo al contorno del músculo vasto medial, hasta poder encontrar una eminencia redondeada bien prominente. Con los dedos sensitivos vamos a poder reconocer superiormente la base de la rótula y vamos a deslizar el dedo sensitivo hacia uno de los lados para poder reconocer los bordes lateral y medial. Tomando como base el tendón rotuliano, vamos a deslizar nuestro dedo sensitivo por el surco de la articulación de la rodilla, lateralmente, hasta así poder percibir el encuentro del cóndilo del fémur y de la tibia. Colocamos nuestro dedo sensitivo al frente y le solicitamos al paciente que realice una abducción del muslo. Vamos a poder percibir una estructura pequeña y cilíndrica, la cual será el ligamento colateral peroneo. Tomando como base el tendón rotuliano, vamos a deslizar el dedo sensitivo por el surco de la articulación de la rodilla. Medialmente, cuando no se perciban más los cóndilos del fémur, se podrá palpar el ligamento. Para la flexión de rodilla, nuestro paciente se va a encontrar en decúbito supino. El eje de nuestro goniómetro va a estar colocado sobre el cóndilo femoral externo, el brazo fijo se va a alinear con la línea media longitudinal del muslo y el brazo móvil se va a alinear con la línea media longitudinal de la pierna. Nuestro paciente va a realizar la flexión de rodilla con la cadera en flexión máxima y acá el brazo móvil del goniómetro va a acompañar el movimiento. Se va a registrar el ángulo formado entre la posición 0 y la posición final de la flexión. El paciente se encuentra en posición de decúbito supino, los miembros inferiores extendidos y se le pide al paciente que realice la flexión del muslo sobre la pelvis, en rotación externa y abducción. Las fibras del sartorio van a ser palpables bajo la espina ilíaca anterosuperior. El paciente se debe encontrar en decúbito supino. Deberemos sujetar la cresta ilíaca y se le pide al paciente que deslice el talón sobre la cara interna de la tibia opuesta, de manera que el paciente va a realizar una flexión de la cadera en abducción y rotación externa. El paciente deberá estar en decúbito supino, donde se debe colocar la oposición en el tercio inferior de la parte interna de la pierna, donde se aplicará una ligera resistencia. El paciente deberá estar en posición de decúbito supino. El miembro a examinar deberá estar estirado con la rótula en el cenit y el miembro contralateral deberá estar flexionado y apoyado sobre la mesa. Luego sujetaremos la rótula descendida y le pedimos al paciente que la eleve. Este movimiento puede obtenerse pidiendo al paciente la flexión dorsal del pie. El paciente debe estar en decúbito supino, la rodilla se colocará en el borde de la mesa, con la pierna colgando y un cojín bajo el hueco popliteo. El miembro contralateral estará flexionado y apoyado sobre la mesa. Luego se deberá sujetar el tercio inferior de la cara anterior del muslo y se le pedirá al paciente que realice la extensión de la pierna sobre el muslo. En este caso, la amplitud del movimiento debe ser completa. Para el grado 4 y 5, el paciente deberá estar ubicado en una posición de decúbito supino. La rodilla también deberá estar en el borde de la mesa, con la pierna colgando y un cojín bajo el hueco popliteo.
La sujeción en este caso va a ser similar a la del grado 3 y se le va a pedir al paciente una extensión de la pierna sobre el muslo, pero en este caso aplicando una resistencia contraria al movimiento. El paciente estará en decúbito supino y con una de nuestras manos presionaremos desde arriba el fondo del saco suprarrotuliano y con la otra presionaremos la rótula contra el fémur o la moveremos en dirección medial y lateral con una ligera presión. El paciente estará en decúbito supino y se le pedirá que levante la pierna extendida. Si no es capaz de hacerlo, nosotros estabilizaremos con ambas manos el tendón del cuádriceps proximal a la rótula y le pediremos de nuevo que levante la pierna. El paciente estará en decúbito supino y la articulación de la rodilla y de la cadera estarán completamente flexionadas. Sujetamos la rodilla con una mano y el pie con la otra y realizaremos una rotación externa o interna del muslo. Mantendremos la pierna en esta posición y realizaremos una extensión hasta obtener un ángulo de 90 grados. El paciente estará en decúbito supino y con ambas manos sujetaremos la articulación de la rodilla por la cabeza de la tibia mientras palpamos la interlínea articular. Además fijaremos la parte distal de la pierna entre el antebrazo y la cintura y realizaremos una maniobra en valgo y en varo. Para la siguiente prueba, nuestro paciente se encuentra en decúbito supino con la articulación de la rodilla flexionada de 15 a 30 grados. Con una mano sujetamos el fémur y con la otra movemos la tibia hacia adelante. Los músculos cuádriceps y flexores de la rodilla deben permanecer tensos. Para la prueba de cajón anterior, nuestro paciente se va a encontrar en decúbito supino con la articulación de la cadera flexionada a 45 grados y la de la rodilla a 90 grados. Con nuestras nalgas vamos a fijar el pie de nuestro paciente en la posición de rotación deseada y vamos a sujetar la cabeza de la tibia con ambas manos. Esta prueba se realiza en posición neutral o en rotación externa de 15 grados del pie para verificar la inestabilidad antero-interna y en rotación interna de 30 grados para verificar la inestabilidad antero-externa. Para la prueba de cajón posterior, esta prueba se va a llevar a cabo en flexión y en subextensión, al igual que la del cajón anterior, pero en traslación posterior con rotación neutra interna o externa de la pierna.